Buenos días con todos. Este video trata sobre eh, la materia de Fundamentos y Circuitos Eléctricos de estudiantes de la Universidad de las Fuerzas Armadas práctica de laboratorio, en el cual vamos a demostrar lo que nos plantea el teorema de superposición en la resolución de circuitos eléctricos, el cual ha sido realizado por los estudiantes Amrango José, Pachacama Andrés y Mopósito Leonardo. Empezamos. ¿Qué nos dice el principio de superposición? El principio de superposición nos dice que al momento de calcular la tensión o la corriente a través de un elemento de un circuito eléctrico, que está compuesto y alimentado por dos o más fuentes de, ya sea de voltaje o de corriente, puede ser la suma algebraica de las tensiones o de las corrientes a través de dicho elemento de cada fuente actuando por sí sola. Entonces, este principio de superposición o teorema de superposición, como queramos llamarle, es una especie de atajo que nos ayuda a facilitar a, a reducir la complejidad al momento de resolver el circuito eléctrico dependiendo de lo que nos pida, ¿ya? ¿Y cuándo se puede aplicar este principio? En este caso se aplica principalmente para circuitos que tengan fuentes independientes. Para circuitos con fuentes dependientes ya sería un proceso un poquito más complejo, pero no vamos a entrar mucho en eso. En el cual, aprovechando la relación entre el voltaje y la corriente, que es directamente proporcional, que nos plantea la ley de Ohm, nos ayuda a facilitarnos al momento de calcular ya sea la tensión o la corriente de acuerdo a lo que nos pida el problema. ¿Cuáles son los pasos? Es apagar las fuentes de corriente de voltaje independientes, excepto una, lo que quiere decir si hay dos fuentes de voltaje o de corriente, apagamos únicamente una y dejamos la otra. Encontrar lo requerido por el problema, asumiendo que solo hay una fuente en el circuito. Entonces lo resolvemos como si fuera un circuito con corriente con una sola fuente de alimentación. Y después de calcular, lo que vamos a hacer es repetir los mismos pasos, pero ahora apagando la otra fuente y dejando la que falta, ¿ya? Y seguimos hallando lo que nos pide el problema y por último sumamos los resultados obtenidos por cada fuente. Hay que tener ciertos puntos en cuenta, ¿no? Apagar la fuente de voltaje implica reemplazarla por una fuente de 0 voltios o como se le dice técnicamente es cortocircuito. En caso de una fuente de corriente es por un circuito abierto y para resolver los circuitos se utilizan los métodos estudiados anteriormente, que son tensiones en los nodos, eh, corrientes en las mallas, divisores de corriente, de voltaje, resistencias equivalentes. Cualquier método es válido cuando se aplica un principio de superposición. Como se lo dijo al principio, es un método que nos ayuda a facilitarnos la complejidad al momento de resolver un circuito eléctrico. En la imagen se puede apreciar un poco sobre cómo se aplica este principio, ¿no? Tenemos un circuito con una fuente de corriente y una fuente de voltaje. Lo que se hace es eliminar la fuente de corriente, calcular lo requerido, y luego se elimina la fuente de voltaje, calculamos lo requerido, y por último sumamos los resultados para obtener el valor total. Que tendría que ser el mismo si calculamos sin modificar el circuito. Ya, como se lo dijo al principio, esto nos ayuda cuando tenemos circuitos con dos o más fuentes de corriente o de voltaje. Ya, entonces, vamos a realizar el problema que nos ha planteado en la práctica, que es armar el siguiente circuito. Tenemos varias resistencias y nos pide calcular el voltaje sub A, que está donde está la resistencia de 220 ohmios, y la intensidad sub X, que es donde está la resistencia de 470 ohmios, utilizando el principio de superposición. Entonces, este circuito lo vamos a armar en Tinkercad para poder medir. Aquí tenemos el circuito en Tinkercad, colocado los respectivos multímetros. Como ven, el circuito está completo, como está en el diagrama, sus fuentes de voltaje, sus fuentes de corriente, y en los multímetros colocados en sus respectivos lugares donde vamos a medir. En este caso, cuando conectamos las dos fuentes de voltaje están actuando al mismo tiempo, el voltaje nos tiene que dar
un valor de 1,97 y la intensidad de corriente un 31,9 miliamperes, ¿no? Tener siempre en cuenta las escalas. Ya, lo que vamos a hacer ahora aplicando el principio de superposición, vamos a eliminar la fuente, en este caso de 15 voltios, haciendo como que ya no existe, o sea, donde estaba la fuente ahorita se han colocado ciertos cables, que es como si me gusta un cortocircuito, y dejando únicamente la fuente de 10 voltios. En este caso, el voltaje nos tiene que dar 1,67 y el amperaje nos tiene que dar un valor de 0. Lo mismo hacemos eliminando la fuente de 10 voltios, en el caso del voltaje nos da 3,64 y en el amperaje 39,9. Al momento de sumar, nos tiene que dar en total 1,97 y 31,9 miliamperios. ¿Ya? Entonces vamos a aplicar el principio de superposición, apagamos la fuente de 15 voltios, hacemos como que esta fuente nunca existe. Aquí, la fuente nunca existe, la fuente únicamente debería estar la fuente de voltaje debería estar por esta parte, pero se la eliminó para poder hacer los cálculos únicamente con la fuente de 10 voltios. En este caso ya podemos aplicar tensiones en los nodos, conectar mallas y resistor de corriente en un método que se nos parezca más conveniente. En este caso hemos utilizado un método de mallas, damos direcciones a la corriente, ponemos polaridades a las resistencias y calculamos teniendo en cuenta el 5, ¿no? El voltaje de las resistencias y aplicando las leyes de Ohm, armando el sistema de ecuaciones. Nos queda este de aquí. Resolviendo el sistema, nos sale que la intensidad 1 es 8,32 miliamperios, la intensidad 2, 7,58 miliamperios. Y por último, calculamos el voltaje en A. Entonces, si nos ponemos en el diagrama esquemático, sabemos que está actuando la resistencia de 220 ohms, entonces va a estar en función de eso, ¿no? Entonces, y como está en la segunda malla, entonces haremos uso de la intensidad 2, que es de 200.58 miliamperios, por la resistencia 3. Ya me salió el primer voltaje A', les vamos a decir, en el momento de nosotros calcular, que nos sale 1,67. Y al momento del cálculo de la intensidad en X, si nos damos cuenta, otra vez regresando en el diagrama esquemático, sabemos que están actuando dos corrientes, ¿no? Que es la corriente 2 y es la corriente 3 en la segunda y en la tercera malla. Por lo que estas corrientes se van a restar. Entonces nos sale una corriente de 0 amperios. Al momento de apagar la fuente de 10 voltios, el proceso es exactamente el mismo, por lo que resolvemos el sistema de ecuaciones, hallamos el voltaje, enviamos la corriente y nos salen los siguientes resultados, ¿no? Lo señalo acá, que es 3,63 voltios y 3,15. Entonces, en este rato vamos a sumar o a restar de acuerdo a cómo van las direcciones de las corrientes y de los voltajes, y en el resultado nos sale al final que el voltaje es menos 1,96 y la intensidad total es 0,315. Y al momento de poner los dos circuitos nos salen los resultados, no exactamente precisos, pero son los resultados cercanos, ¿no? Entonces nos da esa seguridad de que el principio de superposición está funcionando al momento de resolver este circuito. Nada más, entonces queda demostrado el principio de superposición, que era el objetivo de esta práctica. Bueno, eso sería todo. Espero todo haya quedado claro y muchas gracias.